bendiga, hermanos. En esta preciosa noche del Señor le adoramos al que vive. Gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos porque el Señor le permitió llegar aquí? Gloria al Señor. Es un triunfo, ¿verdad? A veces uno pasa un día, ¿verdad? No es mejor, pero cuando uno toma la decisión de llegar a la casa del Señor, Dios se glorifica en nuestras vidas. Gloria al Señor. Aleluya. Y en esta noche el tema del que vamos a estar hablando es el secreto de la plenitud. Así que vamos a orar y irnos al Padre en oración. Señor, te damos gracias en esta noche. Te adoramos y te bendecimos, Señor, una vez más por esta oportunidad que tú nos concedes, Señor, de poder llegar a tu presencia para adorarte, para bendecirte, Señor, y decirte que te amamos por encima de cualquier adversidad que pueda venir a nuestra vida. Señor, tú eres tan bueno, por eso te adoramos y te presentamos este mensaje en esta noche. Y te pido, Señor, que sea de bendición a todos los que lo escuchen en el nombre de Jesús. Amén. La base bíblica en esta noche se encuentra en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, en el versículo 13, que lee de la siguiente manera: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Este versículo revela el secreto de la plenitud de Dios. Temer a Dios y guardar sus mandamientos, la palabra de Dios. Es entender que en Cristo estamos completos. Y si decimos vivir, eso es si decidimos vivir como lo establece su palabra. La idea de la plenitud expresa la condición de que algo ha sido llenado en su totalidad. Lo contrario sería escasez o vacío. La plenitud de Dios me lleva a ser un creyente íntegro. El hombre y la mujer de Dios alcanzan esa plenitud cuando su vida refleja el amor hacia Dios y hacia los demás. Teme a Dios y sobre todas las cosas guarda su palabra. El deber de todo creyente es conseguir vivir de una manera plena en Cristo. Cuando hablamos plenitud, cuando hablamos del término plenitud, si lo vamos a hablar según los diccionarios bíblicos, en términos bíblicos esta palabra se refiere a aquello que ha sido lleno por Dios, llenos del poder del Espíritu Santo. Cuando hablamos de integridad, estamos hablando de honestidad. La persona íntegra actúa de la misma forma en privado como en público. Asimismo, sigue los mandamientos de la ley de Dios, manteniendo la pureza de su corazón. ¿Quién no desea estas cualidades? Todos las deseamos, ¿verdad? Todos queremos ser personas completas, no personas rotas, fragmentadas, fácilmente turbadas, erráticas, que van en todas las direcciones al mismo tiempo, sino ser personas estables, controladas, personas equilibradas, personas íntegras. Vamos a mencionar en esta noche el secreto de esa vida de plenitud e integridad. Número 1, teme a Dios. Teme a Dios significa acercarme al Señor con reverencia y respeto. Incluye el pensamiento de una absoluta lealtad a Dios, en una sumisión a Dios completa en su voluntad. Temer a Dios no significa tenerle miedo, no. Eso no es temer a Dios. Temer a Dios significa tener por Él un respeto profundo.
mundo irreverente. Es no querer desagradarle. Es que no le quiero desagradar en ninguna de las cosas que hago, de los pasos que doy. No quiero defraudar al Señor. No quiero fallarle. Y al querer no hacerlo, nos lleva a actuar, vivir, a hablar, pensar de acuerdo a lo que Dios pide. El rey Saúl fue desechado por Dios porque no tuvo temor y fue desobediente a lo que Dios había ordenado. Dios dio unas instrucciones a Saúl: herir a Amalek y destruir todo lo que él poseía. El Señor dijo: no te apiades del rey. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Pero en el primer libro de Samuel, capítulo 15, del 21 al 22, nos dice: mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a tu Dios en Gilgal. ¿Dios le había dado a él que ofreciera sacrificio? En ningún momento. Entonces Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hay consecuencia cuando desobedecemos a Dios. En ese mismo capítulo que leímos, en el versículo 23 nos dice, le dice Dios a través de Samuel, le dice a Saúl: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha sacado para que no seas rey. En los versículos del 26 al 28, Samuel responde a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Tenemos que tener cuidado cuando no obedecemos a Dios, cuando queremos andar por nuestros propios caminos, cuando queremos hacer nuestra voluntad. Tenemos que tener mucho cuidado, y tener mucho cuidado cuando decimos Dios dijo, cuando Dios no ha dicho nada. Temer a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y este texto se ha leído aquí en varias ocasiones, pero vamos a volverlo a leer. En Deuteronomio 10, del 12 a 13, nos dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Salomón concluye su hermoso libro con palabras categóricas. El deber, el destino del ser humano es obedecer a Dios. Y al cumplir con esto, encontraremos la felicidad. Cualquiera sea nuestra suerte, la adversidad o la prosperidad, siempre debemos tener presente el deber de obedecer a nuestro Hacedor. Esa idea que muchas veces se ha escuchado de muchos cristianos, que los mandamientos eran solo para los judíos, no cuadra con la enseñanza que Salomón nos da en esta porción de la palabra. Salomón dice que obedecer los mandamientos de Dios es el deber de todo hombre.
no dice de los judíos. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios. La necesidad de aprender la voluntad de Dios. La ignorancia o la falta de conocimiento no nos permite tener el temor o el respeto a Dios. El desconocimiento nos hace pecar constantemente contra Dios porque no sabemos cómo obedecerlo. Dios quiere que todos los hombres obtengan el conocimiento de la verdad, la plenitud de Él. En algún momento dado en la Escritura se dijo: mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento. Y hoy en día la iglesia de Dios perece porque no lee la palabra y no sabe lo que ahí está escrito, no entiende las ordenanzas que Dios nos ha dado. En 1 de Timoteo 2, del 3 al 4 nos dice: porque todo es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aleluya. Es necesario estudiar, aprender, esforzarse. La pereza o la falta de entusiasmo en aprender lo que es la voluntad de Dios es un gran obstáculo para agradar a Dios. La salvación, cuando hablamos de la salvación, está claramente asociada con venir al conocimiento de la verdad. Uno no puede ser salvo sin tener por lo menos un poco de comprensión acerca de quién es Jesús y de lo que ha hecho para salvarnos. Entender esto es vivir una vida en plenitud. Cuando yo entiendo que Él dejó su trono de gloria para venir a este mundo, aleluya, a dar su vida en una cruz del Calvario, entiendo entonces lo maravilloso y lo poderoso de la salvación, que si no llega a ser por aquel evento, tú y yo hoy estuviésemos perdidos. Gracias a Jesús. Gracias a Jesús que entregó su vida en la cruz por cada uno de nosotros y que cada gota de su sangre limpió cada uno de nuestros pecados. En Efesios 5:17 nos dice: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando que bien el tiempo. ¿Sabes por qué tenemos que aprovechar bien el tiempo? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aleluya. Temer es vivir de acuerdo a su palabra. Cuando aprendemos la palabra de Dios, pero no cambiamos, cuando la leemos, pero no cambiamos, no hacemos lo que Dios manda. Estamos desobedeciendo a Dios y estamos en pecado. A algunos les cuesta mucho obedecer a Dios. Pareciera que en su vida lo más importante son ellos mismos, su familia, su trabajo, sus negocios, más que agradar a Dios. Pero en 2 Corintios 7:1 nos dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos ¿de qué? De toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La limpieza comprende una acción doble. Aleluya. Apartarnos del pecado y volvernos a Dios. Para alcanzar la plenitud de Dios en nosotros, tenemos que
a apartarnos del pecado y volvernos a Dios. No recibir con mansedumbre la palabra de Dios es oponerse a Dios. Creemos que la palabra es la verdad, pero debemos obedecerla, no solo escuchar o creer. La Biblia dice en el libro de Santiago 1 del 22 al 25, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre. Y este verso, oiga, qué duro se le ha dado aquí en estos días. Es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. Gloria al Señor. Y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, en la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es muy importante lo que la palabra de Dios dice, pero es mucho más importante obedecerla y ponerla en práctica. La eficacia, aleluya, de nuestro tiempo de estudio bíblico se mide en el efecto que tiene en nuestra conducta y en nuestras actitudes. La palabra de Dios, aleluya, entra a nuestras vidas y debe ser un reflejo de los que nos ven, de los que están ya a diario mirando, porque la palabra de Dios me lleva a concientizarme de cómo está mi vida, cómo yo ando, cómo es mi relación con el Señor. Aleluya, gloria al Señor. Tiene efecto en nuestra conducta y en nuestras actitudes. Teme a Dios y te irá bien en la vida. La palabra de Dios nos enseña que entre más obedecemos a Dios, mejor nos va. Y entre más duros y rebeldes somos, peor nos va. Aleluya. El que hace la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre y tiene vida eterna. Será bienaventurado en lo que hace. Será feliz en todo lo que emprenda, porque le teme a Dios y guarda sus mandamientos. En Isaías 66:2 nos dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Podemos hacer una selección de creyentes en esta noche y decir que hay un grupo que no tiembla ante la palabra de Dios, pero hay otros que al escucharla tiemblan ante ella, lloran por el efecto que causa en nuestro espíritu. Nos referimos a ese temblor que da el hecho de saber de que la palabra de Dios es justamente su palabra. No es una opinión que Él nos da, sino una verdad absoluta. Es el temblor que nos sacude cuando tomamos conciencia de que la palabra de Dios es indivisible de Dios, en quien creemos y que es más cortante que toda espada de doble filo, lo que significa que corta para un lado y para otro. O sea, cuando la palabra de Dios es tenida en cuenta, la palabra de Dios es creída, produce un efecto.
y cuando es tenida en poco o menospreciada, la palabra de Dios corta, pero en otro sentido. Hay un verso bíblico que abarca todo este concepto de la plenitud y se encuentra en 1 de Tesalonicenses 5 del 23 al 22, que nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo nos está hablando de plenitud. Es la santificación completa, la obra de Dios en nosotros. Es la plenitud de Dios en nosotros. La idea detrás de la palabra santifiqué es ser separado, hacer algo distinto y diferente, rompiendo viejas costumbres y formando una nueva manera de vivir. Un vestido es eso, un vestido, pero un vestido de novia es santificado, es apartado para Él. En 1 de Tesalonicenses 5:8 nos dice: pero nosotros que somos de qué? Del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Cuando nos habla de ser sobrios, es que debemos tener buen criterio, ser razonables, es asumir una actitud sana y cristiana frente a las circunstancias y frente a los problemas de la vida. El valor que nos enseña la palabra sobrio es administrar todo nuestro tiempo, todos nuestros recursos, moderando nuestros gustos y caprichos para construir una verdadera personalidad, lo que me habla de una plenitud completa a través del Espíritu Santo. Pablo dejó claro que la santificación es la obra de Dios en nosotros. Él hace hincapié en las mismas palabras: sed guardados. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Este énfasis completa las exhortaciones previas de Pablo en todo lo que dijo a la comunidad cristiana de Tesalónica. En 1 de Tesalonicenses, del 4 al 1 hasta el 5:22, Dios quiso decir que hicieran estas cosas. O sea, Él no quiso decir que estas cosas se iban a hacer por nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder vencer, para poder llegar a la plenitud en Cristo. Yo necesito el poder del Espíritu Santo en mi vida. Jesús, antes de ascender al cielo, dio instrucciones a sus discípulos en Hechos. En el capítulo 1, versículo 4 nos dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de donde, de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. En Hechos 2:4 se cumple esa promesa, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La plenitud de Dios es llenura del Espíritu Santo. La manera en la que efectúa esa transición indica que es solamente por el poder de Dios. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado. Nos habla de una plenitud de ser lleno. Dios quiere que haya una jerarquía dentro del ser humano.
Me encanta mucho como Joyce Meyer hace un comentario sobre este versículo donde dice: así es también como Dios obra en nosotros. Noten el orden como Él lo dice: espíritu, alma y cuerpo. La chequina de su presencia brilla en el lugar santísimo y de ahí se vierte sobre el lugar santo y así hacia el patio exterior hasta las mismas cortinas del cuerpo son irradiadas con su luz. La luz de Cristo, la luz de su presencia en medio de su pueblo, en medio de nosotros. Ahora, cuando le tememos a Dios y guardamos sus mandamientos, hay algo que completa esa plenitud: los frutos del Espíritu reflejados en nosotros. En Gálatas 5, 22 al 23 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es la obra espontánea del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu produce estos rasgos del carácter que se encuentran en la naturaleza de Cristo. Ellos son el producto del control de Cristo. No podemos obtenerlos por tratar de llevarlos sin su ayuda. Si queremos que el fruto del Espíritu se desarrolle en nuestras vidas, debemos unir nuestra vida a la de Él. En Juan 14, del 4 al 5, muy claro nos habla el Señor Jesús cuando dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. ¿Quién es el pámpano? ¿Quiénes somos el pámpano? Somos nosotros, aleluya. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. ¿Quién es la vid? La vid es Cristo. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Debemos conocer a Dios, amarlo, aleluya, recordarlo, imitarlo, aleluya. El resultado será que cumpliremos con el propósito proyectado de la ley: amar a Dios y a nuestro prójimo. ¿Cuál de estas cualidades deseas que el Espíritu Santo produzca en tu vida? Debido a que el mismo Dios que envió la ley también envió el Espíritu Santo, el resultado de una vida llena del Espíritu estará en armonía perfecta con la intención de la ley de Dios. Una persona en donde abundan los frutos del Espíritu Santo teme a Dios y guarda sus mandamientos. Un creyente que refleja los frutos del Espíritu va caminando en una plenitud. Recordemos que esa plenitud va ocurriendo en nuestras vidas poco a poco, según el tiempo que le dediques a Él en lo secreto, en la montaña. ¿Se acuerdan? No en la llanura donde todo es permitido. Habla de una relación constante con nuestro Dios. Habla de intimidad. Cristo lo llena todo. En todo. En la carta a los Efesios, capítulo 1, del 22 al 23 nos dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel
que todo lo llena en todo. La iglesia tiene que estar llena de Él. Es por el Espíritu Santo. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y la iglesia ha recibido la orden del Señor Jesús de representarlo aquí en la tierra y dar a conocer su vida, amor y su poder. La plenitud de Dios la alcanzamos en la intimidad con nuestro Padre. Allí aprendemos a escuchar su voz y discernir lo que Él quiere decirnos. Aprendemos a tener temor a Dios y guardar sus mandamientos. Ese es el secreto de la plenitud. En la intimidad, además de alcanzar esa plenitud que debemos alcanzar con Dios, descubriremos secretos maravillosos que solo Él nos puede otorgar. Vivir en plenitud es olvidar el pasado y continuar adelante sin mirar atrás. El apóstol Pablo se lo dijo a los filipenses en el capítulo 3, versículo 3: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que se quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No nos estanquemos en el pasado. Tenemos ya que ir pasando la página. Aleluya. Crezcamos en el conocimiento de Dios, concentrándonos en nuestra relación con Él, en el aquí y en el ahora. Hemos sido perdonados, por lo tanto, vamos a movernos en dirección a una vida de fe, obediencia y plenitud, donde le permitamos al Señor esa llenura del poder del Espíritu Santo. Cuando vivimos una vida plena, aleluya, en el Señor, es hacernos cada vez mejores seres humanos ante las realidades de este mundo que nos ha tocado vivir. Que el mundo pueda ver la luz de Cristo reflejado en nosotros. Vivir en plenitud es llevar la paz y el amor de Dios en cada lugar donde vamos. Vivir en plenitud es tomar con seriedad todo lo concerniente a Dios como único Señor de nuestras vidas. Terminando ya, es comprometerme con la palabra de Dios y obedecerla. Salomón, el autor del libro de Eclesiastés, termina su escrito diciendo: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Debemos trabajar con el único propósito de ¿qué? De conocer a Dios. Solo así alcanzaremos el secreto de la plenitud. Que Dios nos bendiga. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Necesitamos cada día acercarnos más a ti. Necesitamos cada día, Señor, llegar a esa plenitud, llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti. Solo no podemos, pero si tú estás con nosotros, podemos vencer todo obstáculo y toda adversidad que se presente en nuestro camino. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.